Bueno, qué bueno. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un tema súper chévere. Se llama La Primera Vez acá en Hoy Sin Filtro Podcast. Bueno, como ustedes saben, hola Claudio. Como ustedes saben, acá dentro del podcast tratamos entonces temas de la cotidianidad, eh, enlazados mucho con la psicología, ¿cierto? Ambas somos psicólogas y el día de hoy no es la excepción, ¿cierto? Las primeras veces para la psicología eh, son de alto impacto, ¿cierto? Son de alto impacto porque digamos que tienen un impacto en el desarrollo nuestro y también en el aprendizaje, porque activan, digamos que diferentes áreas, ¿cierto? Las emocionales, cognitivas, de hecho neuronales. Entonces la idea es que podamos hablar de esas primeras veces. Recuerden compartirnos por acá sus experiencias. La verdad es que sí, o sea, podríamos hablar que cuando hacemos cualquier cosa, pues cualquiera que sea como lo que hagamos por primera vez, genera pues sin duda, primero como una asimilación, un recuerdo, ¿cierto? Basado como en esa experiencia que tuvimos y, y de ahí para allá un aprendizaje basado en esa primera vez. Creo que uno podría encontrar hasta anécdotas curiosas y graciosas sobre la primera vez en casi todo, ¿cierto? Pues por lo Sí, menos no sé, la primera vez en un trabajo, el primer noviazgo, la primera vez en yendo al mar, la primera vez. Entonces esa es la idea. La idea es que todos los que nos están escuchando el día de hoy nos dejen cuál ha sido como esa experiencia basada en esa primera vez que más los haya marcado. Que nos riamos un poco, que no sé, que interactuemos en el episodio del día de hoy. exacto. Pues sí, o sea, para todas las personas es diferente. Por eso queremos acá como las diferentes opiniones, porque para una persona pudo haberle pasado algo muy chistoso en el trabajo, a otra algo, no sé, un poco traumático, no sé. Y eso es también lo chévere de las primeras experiencias, que por ejemplo nos dejan lo que son aprendizajes. Más adelantico hablamos sobre eso. Así es. Entonces demos inicio, episodio número 24, la primera vez. Yo La primera vez. tengo, digamos que varias primeras veces, o sea, varias veces he pasado por esa primera vez en diferentes aspectos de mi vida, porque soy una persona curiosa. Entonces me gusta, no sé, conocer, ir, probar, experimentar. Pues tengo también familia mezclada de varios países, entonces la primera vez probando comidas, la primera vez, digamos, como con ese impacto cultural y demás. Entonces, sí tengo anécdotas buenas, otras de aprendizaje y no, sobre todo de uno aprender. O sea, uno en la primera vez, yo creo que es la mejor manera de uno aprender. Entonces, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y en fin, ¿cierto? Y muy cierto. Hoy sí ves, Lu, los comentarios. Creo que no. ¿Será eso? Revisa. A ver si los ves. No, pero hasta el momento no. Estoy viendo los que se unen, pero no. Ah, ok, pero si estás viendo los que se unen más arriba de los que se unen. Bueno, alguien dijo hola. No, eso no. Escríbanos a ver si vemos los comentarios, por favor. Cuando uno habla como de esa primera vez, uno inevitablemente cuando puse, eh, digamos, la promoción del episodio del día de hoy en redes sociales, todo el mundo hizo alusión como a la primera vez de la vida íntima, ¿cierto? Me dejaron incluso como testimonios de algunas anécdotas graciosas, otras, como tú decías, traumatizantes un poco sobre cómo fue como esa
esa primera vez para ellos y la verdad. Ah, ok. Ahorita las compartes. Dame un momento, yo comparto por acá. Dale. Listo, listo, listo. Ahora sí. Ujú. Bueno, Yo creo que podríamos, podemos empezar, ¿qué? Por definir qué son como esas primeras veces. sí. Bueno, no sé, qué son las primeras veces, como cuando uno hace de manera inicial, por primera vez, algo, cuando uno vive por primera vez una situación, cuando uno conoce por primera vez una persona, un lugar, algo, o sea, es como esa primera experiencia o ese primer contacto o esa primera interacción que uno tiene con alguien, algo o algún lugar, creería yo, Exacto, como esas primeras exacto. Sí, es la primera experiencia en cualquier cosa, en cualquier contexto, en cualquier evento. La primera experiencia que tenemos que, como lo hablábamos ahorita, lógicamente tiene un impacto en nuestro desarrollo, ¿cierto? Ya sea porque nos enseñe. Yo personalmente digo que siempre nos enseña. Entonces tiene ese impacto a nivel de desarrollo y de aprendizaje. Incluso dicen que esa emoción o eso que sentimos en la primera vez de algo no se reemplaza. O sea, por lo menos yo voy por primera vez, no sé, a conocer el mar. Entonces yo puede que siga yendo al mar, la primera vez me dio una emoción, puede que me haya, pues, sorprendido, o sea, esa primera emoción, esa primera sensación que fue al momento de experimentar eso, yo puedo ir repetidamente al mar y no volver a sentir exactamente eso, ¿cierto? Ujú. Es que, por ejemplo, una de las activaciones a nivel desarrollo que generan las primeras veces es la emocional, ¿cierto? Sabemos pues que las emociones es algo como lo inmediato, ¿cierto? Entonces, porque podemos sentir miedo, o sorpresa o ansiedad. Entonces, de hecho, esa emoción que sentimos es la que hace que haga memoria, o sea, que creemos el recuerdo, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, las personas que sufren de estrés postraumático, ¿cierto? Que muchas veces entonces es, por ejemplo, pongo el ejemplo en la guerra, ¿cierto? Que han pasado por guerra y han quedado con estrés postraumático, que de pronto escuchan un sonido e inmediatamente les va a venir el recuerdo exactamente de esa emoción. Entonces empieza a acelerar tu corazón, empiezas a escuchar pitidos en los oídos, sientes la emoción exactamente como la sentiste en esos momentos. Eso es lo que crea precisamente la emoción, el recuerdo. Totalmente, y que esa emoción está basada como en la gratificación. Entonces eso hace como que uno pues genere ese recuerdo basado en algo, o sea, como en algo positivo, o sea, o negativo, Oh, según el sí, caso. sí. Hola Luis. Oh, mira, si ves los comentarios, Luis nos está escribiendo. Hola Luis, no, pues acabamos de No, empezar hace poco. Hoy estamos hablando de las primeras veces en diferentes contextos y estábamos primero pues como explicando lo que es y lo que genera. ¿Sí ves el comentario? no, No, qué raro, hay que mirar bien más. mira, porque siempre lo podía ver, esta vez no. Ok, Pero sí a los que se unen, pero no el comentario, pues no. bueno. Sí, totalmente, lo que dices es real, o sea, y no solamente, o sea, el hecho de uno guardar como ese primer, como esa primera sensación, por lo menos cuando uno conoce a otra persona, y se genera como ese clic o ese gusto, o sea, porque es que si habláramos de la primera vez, esa podría ser como el inicio a un montón de temas. O sea, la primera vez
cuando uno siente como ese clip al conocer la persona, la primera vez cuando uno, no sé, llega a un lugar nuevo y siente como esa primera energía del grupo de amigos o de la gente que está ahí, cuando uno llega por primera vez a un trabajo y uno literal siente como esa energía, como ese espacio, esa primera vez basada en lo que se ve, esa es otra forma también de generar, pues como, porque esa primera vez no solamente está basada como en la emoción, sino también en el sentir, en el percibir, en el ver, en lo agradable, en los aromas. O sea, la primera vez se compone de muchísimas cosas. Sí, total, total. Y es como decíamos ahorita, sí, no siempre eh, positivo o negativo, sino que ya va a depender de lo que nos haya causado a nivel personal. Así. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo digo que las primeras veces, yo digo que en los trabajos siempre generan algo como de sustico, de incertidumbre al principio, creería yo, o por lo menos a mí siempre me ha generado pues como eso. De ansiedad. Pero ¿y si hablamos la primera vez cuando va a suceder algo que yo estoy esperando? Por lo menos, no sé, un viaje. Se planea entonces un viaje, se planea ir a conocer un lugar, no sé, un museo, algo. Entonces es algo que yo emocionalmente ya estoy ligada a él, porque entonces siento como la expectativa de conocerlo, de estar allá, de saber cómo va a ser. Incluso por lo menos con las personas, cuando hablábamos en otros episodios, cuando las relaciones se generan a través de las redes sociales o a distancia o por chat, entonces ya hay como esa emoción, ya hay ese vínculo, pero entonces la sensación de esa primera vez que nos vamos a ver, sí va a ser entonces lo que esperamos, sí va a haber como ese vínculo, esa cercanía, ¿cierto? Es que la primera vez está en todo. Si nos ponemos a mirar, nos acompaña, creo que en todas las formas, o sea, laboral, amorosa, personal. Todos los días estamos generando nuevas primeras veces, ¿cierto? Sí, correcto. Por ejemplo, Luis nos dice que su primera chamba fue cargando bultos en un mercado. Y Luis, cuéntanos lo que te enseñó esa primera vez, porque yo creo que la primera experiencia laboral a uno lo marca gratamente. Pues ya sea para aprendizaje, porque creo que uno, digamos, los trabajos no lo marcan a uno para mal. Yo no tengo como esa percepción de que entonces, ay, tuve una mala experiencia laboral. No. Yo creo que los trabajos lo marcan a uno con mucho aprendizaje, de cosas que uno pudo haber hecho mejor, que esas serían llamadas como las malas experiencias, de cosas que uno pudo de pronto evitar, de límites que uno debió haber marcado o de cosas que uno hizo bien, que aprendió, que disfrutó, los amigos, la gente que ve, los vínculos que uno genera en los trabajos, o sea, es una cosa muy gratificante. Entonces, esa primera vez en el trabajo, cuéntanos, ¿qué te dejó esa primera vez, Luis? Y ¿Qué es fue para ti? porque, ajá, y es porque es realmente una curva de aprendizaje. Básicamente es como lo dicen, ensayo y error. ¿Por qué? Porque de hecho allí tú te das cuenta de si realmente te gusta lo que haces o lo que decidiste hacer en esos momentos o por dónde te quieres ir. Entonces es básicamente como un ensayo y error y todavía cuando es al principio, cuando estamos hablando, por ejemplo, del primer trabajo, porque es cierto, en cualquier trabajo siempre va a ser tu primera vez, pero por ejemplo ese primer trabajo que tuviste, cuando te decidiste empezar a trabajar. Por acá dice, pues me enseñó a valorar la vida. Prácticamente fue un autocastigo por ir mal en el colegio. Dios. Pero le enseñó, que es lo importante. Las primeras veces siempre tienen como esa curva de aprendizaje. ¿Qué generan esas primeras veces? Sería bueno hablar de eso, por lo menos aprendizaje. ¿Qué genera? Genera qué miedo, genera alegría de que por fin va a pasar. O sea, ¿cuál ha sido como esa situación o esa primera vez que ustedes consideran que los ha marcado? Que ustedes digan, Dios mío, la primera vez en esto a mí literal me cambió la forma de ver
la vida, o a mí me marcó como persona, o fue un nuevo inicio para mí, les generó, no sé, incertidumbres, cuáles fueron como las razones por las cuales decidieron esa primera vez. Pero a ver, enfoquémonos primero como en la primera pregunta, porque hiciste muchas. Como para ir así paso a paso. Bueno, primero dijiste que cuál fue como esa experiencia que los marcó. Sí, como esa experiencia. Pero ¿en qué? ¿En trabajo o en cualquiera? En general, la primera vez en lo que les hayan pasado, o sea, personal, laboral, de estudio, ¿qué les generó como esa primera vez? O sea, que el primero que les dejó, y aparte de eso, ¿qué les generó? O sea, incertidumbre, hubo miedo, hubo expectativa, hubo indecisión de hacerlo, por lo menos voy a dar como para hacer como este abrebocas. A mí mi primera experiencia laboral fue cuando yo era menor de edad. Entonces yo llegué a laborar a laborar con un permiso. Entonces, obviamente yo creo que empecé a trabajar como 16, 17 años, estaba muy chiqui. Entonces llegué con, lo primero fue, digamos que lo primero que me marcó fue como ver dentro del espacio laboral personas mayores que yo. O sea, yo pensé que iba a llegar como un espacio donde me iba a encontrar mucha gente joven, igual que yo. Entonces, como la primera sensación que tuve fue como de estar en el lugar equivocado, como de decir, pues madre, pues yo soy una niña, eran personas mayores de 30, 40 años, yo tenía 16, 17 años, entonces hubo primero un choque pues generacional. Primero porque ellas al principio me veían como una niña y no como su compañera de trabajo. Entonces al Ujú. principio me sentía como rara, como bueno. Pero esa primera vez me marcó de forma tan positiva porque al principio fue muy traumático. O sea, primero la presión de nunca haber tenido una experiencia laboral, de entrar a un espacio muy competitivo, primero porque habían muchas mujeres. O sea, la mayoría del equipo, digamos, de trabajo eran mujeres y para nadie es un secreto que laboralmente las mujeres, pues, somos bastante competitivas entre nosotras, ¿cierto? Ujú. No en todos los espacios, pero sí creería que en la mayoría. Y la marca generacional fue una cosa que fue muy impactante porque entonces ellas tenían una forma de ver la vida, de ver el trabajo, de ver esa experiencia como ya algo, pues como muy habitual, ¿cierto? Y para mí era mi primera experiencia, entonces yo quería como de manera desbordada hacer todo bien. Y que mira que, por ejemplo, me imagino que ahí se presenta, por ejemplo, como tú dices, las personas ya están acostumbradas a su trabajo, ¿cierto? Entonces digamos que lo mecanizan. Tú de pronto al llegar ahí con ganas de hacerlo todo bien, me imagino que resaltaste en ese momento. Entonces las demás personas como, porque Y con, resaltas. y con unas personas resalté de manera positiva, porque entonces se volvieron como a incentivar, chévere, la energía, alguien nuevo, llegó a renovar, y con otras obviamente que como la zapa, pues, hombre, yo vengo haciendo este trabajo de la misma forma hace 10 años, y usted llega pues, ay, a mí pues, zapa, literal. Me fui con una gran experiencia laboral, a pesar como que de todo lo impactante que fue. Entonces yo creo que las primeras veces son, no sé, creo que son una marca muy grande, como de cambio, como de aprender a hacer las cosas bien, o no sé, o sea, dejan una huella, creo que muy fuerte, basado pues como en las demás experiencias, incluso como en esos primeros amores, en esas primeras amistades, en esos, no sé, cuando uno entra, el primer día que uno llega a la universidad, o sea, hay muchas cosas chéveres que generan como esa primera vez.
Y que hay para personas que debe ser mucho más complejo, personas, por ejemplo, no sé, por ejemplo lo que acabas de mencionar de la universidad, personas que deciden ir a la universidad pero que les genera mucha ansiedad o de pronto porque tienen una sociabilidad o otro tipo de cosas, ¿cierto? Que se generan otro tipo de emociones que diría yo que mucho más fuertes. Por ejemplo, acá Luis nos dice respecto al trabajo, por ejemplo, mi primera chamba me vi hueliendo feo, madrugaba a las 3 y salía a las 5 p.m. por 20K. Y bueno, hallé motivación para saber que no podía darme esa vida. A mí por lo menos esa primera vez laboral me generó o me ayudó a superar el miedo. Yo entré con mucho miedo a esa primera experiencia laboral, entré no creyéndome capaz de lograrlo, porque nunca lo había hecho. Entonces uno entra con una incertidumbre y uno entra como, no sé, como por debajía, no sé cómo, uy, yo no voy a poder con eso. Y el choque de ver gente con tanta experiencia fue, y eso me enseñó a superar el miedo. Yo cuando ya fui a mi segunda experiencia laboral, incluso mi segunda entrevista, ya cuando tuve interacción con otros grupos de trabajo, yo me sentía supremamente diferente. O sea, ya el miedo no estaba, quizás los nervios normales de cuando uno inicia cosas nuevas, sí, y creo que eso es rico, porque entonces esa sensación de la novedad te permite mantenerte alerta, como expectante a lo que viene, pero no había miedo, que es diferente. En las primeras veces uno entra con muchísimo miedo, creo que a casi todo. Y No sé además porque, si por ejemplo hablando de la primera vez del trabajo, tú entras básicamente a aprender, ¿cierto? Si estamos hablando de la primera experiencia. Entonces surge precisamente lo que tú dices, ¿cierto? Esa incertidumbre, ¿será que sí puedo con esto? ¿Y qué puede pasar, cierto? Los primeros días yo digo que son los más duros en el primer trabajo, porque si es sobre todo algo a lo que uno no está acostumbrado, que es algo realmente nuevo, que nunca has hecho, entonces siempre te va a parecer difícil al principio, siempre va a estar esa incertidumbre, ¿seré capaz o no? otra marca o algo muy particular que me pasó, que uno puede hacer las cosas por primera vez de muchas maneras. Por lo menos, voy a contarles una experiencia muy personal y es que lo he hablado en episodios anteriores, yo me separé hace poco, hace pues un par de años, 1 o 2 años, algo así. Y la primera vez, uno siendo novia después de divorciarse o siendo novio, yo no sé, los que están acá en, el, en la transmisión, si han tenido o noviazgos muy largos o matrimonios o algo así, uno ya vivió la experiencia del noviazgo, del enamorarse, del coquetear, de todo, pero uno vuelve y vive esa primera vez, pero de otra forma. O sea, las primeras veces de otra manera. También hay una forma o sea, y no solamente en el sentido amoroso, pero a mí particularmente esa primera vez, después de, o sea, como ese volver a coquetear, a salir, como a tener citas, eso es súper impactante cuando uno ha tenido relaciones largas. Imagínate yo decía, uno sabe como, Dios mío, pero si yo ya viví esto, si yo ya sé que es coquetear, que es salir, yo ya lo viví, pero ajá, lo viviste hace más de una década, entonces esa fue una Ujú. experiencia que yo decía, yo salía, por lo menos las primeras veces con mi nueva pareja y él me cogía la mano y yo literal como que después de la solté, yo me sentía rara. Está raro. Son nuevas experiencias, es primera vez en algo, pero de otra manera. O sea, primera vez siendo novia después de uno estar separado. Pero es que es, por ejemplo, lo que yo creo que hace referencia a lo que decíamos ahorita y es la curva de aprendizaje de las primeras veces. ¿Por qué? Porque digamos que eso eh, crea nuevos, ¿qué? Como ¿Cómo podría decirlo? Se me recuerdos, fue la nuevas palabra. Pero como nuevos experiencias. patrones de pensamiento en los cuales ya tú tomas decisión de cómo vas a vivir lo próximo. Por ejemplo, y para que nos comenten acá, algo que les enseñó alguna de sus primeras veces, sea el trabajo, de una relación, lo que sea, que nunca volverían a repetir, que ustedes dicen, me enseñó esto, que eso no lo volvería a hacer en otro trabajo, o eso no lo volvería a hacer en otra relación. Coméntenos para leernos.
porque es eso, ¿cierto? Se crean, digamos, nuevos esquemas mentales, es eso, se crean nuevos esquemas mentales de lo que aprendiste y de lo que decidiste que no vas a volver a hacer y de lo que sí te gustaría como volver a emplear. Creo que así como los crea, también los derrumba. También derrumba patrones mentales en el sentido de que tú llegas con una expectativa de algo y resulta que la realidad también es otra. Entonces tú venías como expectante de algo y resulta que, oh, no era eso. O sea, te Ay, toca sí. básicamente como desaprender eso que creías que iba a ser. No sé, mi primera experiencia viajando, yo creo que cosas traumáticas en la vida de primeras veces, cuando uno viaja de forma, o sea, cuando uno sale del país, de su país donde vive a otros, o sea, viajes internacionales. Yo creo Ajá. que el hecho de esa primera vez de los viajes internacionales que uno llega tan expectante, con tantas ganas de, y creyendo que va a ser el sueño, pues el viaje, y viajar es una cosa terrorífica. O sea, de pronto uno va a disfrutar el destino, es otra cosa muy diferente al proceso de viajar y llegar allá. Ajá. Entonces uno tiene que derrocar el patrón que creó, digamos, de manera romántica, de manera emocional, va a ser todo flores, mariposas, güey madre, corre de un lado a otro, llegue temprano, cumple un itinerario, bájese de un avión, suba hacia el otro, espere 4 o 5 horas en un aeropuerto, y eso quita como esa romantización de la primera vez viajando, como lo La hace uno espera. o en otros momentos de la vida, ¿cierto? Exactamente. Así es, Mm. primeras veces, si hablamos de la primera vez, no sé, dentro de relaciones de pareja, si hablamos de la primera vez como ese proceso de enamoramiento, por lo menos las consecuencias que tienen las primeras veces, las consecuencias emocionales que uno vive, porque como decíamos hace un rato, entonces listo, puede que la experiencia sea muy gratificante, muy favorecedora, pero cuando no es así, ¿qué? Las marcas que dejan las experiencias emocionales cuando uno hace cosas por primera vez y no pasa como uno cree que va a pasar, ¿cierto? Por ejemplo, Luis nos dice algo, creo que referenciaba a eso. Dice, no repetiría mi confianza al 100% desde el primer instante, sino que la construiría poco a poco. Eso sería lo Y que, yo, lo que uno haría. ¿Tú qué no harías de alguna experiencia que hayas tenido? Que tú digas, mira, tuve esta primera experiencia en algo y yo creo que, pues, me hubiese gustado no hacerlo de esa forma. O me hubiese gustado, no sé, no haber hecho esto. Por lo menos, mira, yo, si volvemos a lo laboral, a mí me hubiese gustado que en mi primera vez, en mi experiencia laboral, no haber hecho como ese vínculo personal. O sea, que uno cae como en el error y creo que fue un gran aprendizaje para mis otras experiencias laborales y es como no generar, como no mezclar el trabajo con tu vida personal. Sea, porque entonces uno empieza a hablar y a contar sus problemas o sus cosas buenas y eso tarde o temprano terminan sacándotelo o repercute de una forma no tan positiva o algo sucede. Por lo menos a mí o sea, yo si pudiese cambiar algo de mi primera vez laboral sería eso. O sea, como no mezclar mi vida personal con mi vida laboral. muy cierto, creo que es un muy buen punto. Bueno, yo realmente sí siempre he sido como de tratar de separar eso. No porque lo haya pensado, sino porque tiendo a ser una persona como más en lo mío, más callada, no tiendo a, a, a digamos que contar mi vida personal en ningún aspecto con ninguna persona. Entonces, de pronto no por decisión propia, pero sí, sí he tendido más como a no mezclarlos. Y es una buena decisión. Es una muy buena decisión. No sé, algo que no repetiría, no sé, de pronto no poner límites, de pronto asociaba a lo que decía Luis, no poner límites desde el principio, porque como ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, tiene repercusiones,
bastante malucas a futuro. Total, yo creo que por lo menos, a ver, hablando de ya de cosas más personales, en las primeras relaciones de pareja, yo creo que eso es que en todo, las primeras relaciones de pareja es un aprendizaje. O sea, como con los primeros hijos, los primeros novios, los primeros amigos, todo. O sea, es que es como la forma o el piloto con el que tú pones a prueba un montón de cosas de tu vida. Por lo menos yo tengo como anécdotas basadas como en esa primera relación personal. Primero estaba muy chiqui, o sea, yo estaba súper joven, la relación la tuve con una persona un poquito más grande que yo, entonces obviamente había vivido cosas que yo no había vivido. Entonces, una de las cosas que no repetiría es como la diferencia de edad. No se puede tener como primeras relaciones o algo así, o yo no tendría cuando hay mucha diferencia de edad. Porque es que literal uno está quemando etapas de forma diferente, uno ve la vida de forma diferente. Yo la veía súper romantizada, como ay, pues como si uno se fuera a quedar con esa persona todo el resto de la vida. Entonces uno empieza a exigir y a depender emocionalmente de un montón de formas y uno termina haciendo un montón de daño pendejo en esas primeras veces. Que obviamente uno eso lo marca de manera negativa a tal punto que usted no lo vuelve a repetir. O sea, incluso uno ya se vuelve mucho más precavido, uno ya se las cosas de forma más racional y qué mal. O sea, que tu primera vez se basaba como en... Yo creo que si pudiésemos hablar de tusas basadas en la primera vez, yo creo que hablaríamos del 99.9% de los casos en que la primera vez terminó siendo una tusa. Claro, O y que por eso da tan duro, ¿cierto? Porque básicamente tú estás aprendiendo, ¿cierto? En ese ensayo y error que mencionábamos ahorita, de cómo llevar una relación. O sea, yo creo que sí, eso te deja un montón de aprendizajes, no en el instante, ¿cierto? Tal vez cuando termina, como de lo que mencionábamos ahorita, que no volvería a repetir, que no volvería a hacer, que sí volvería a hacer, que me gustó, pero creo que por eso da tan duro. a mí de pronto de la primera vez, ya hablando de lo positivo, me gustó que como uno no ha tenido malas experiencias de la primera vez, eso es lo chévere, que entonces uno llega como, ay, no sé, como sano en el sentido de que uno no está como, porque ahora uno sale de una relación y así la relación haya sido buena, uno siempre entra con algo, o sea, uno siempre entra como con un pánico, como con cosas que uno no quiere repetir, como predispuesto. Entonces lo chévere de la primera vez, cuando es a través de una relación pues afectiva, es que usted no está dañado de nada, usted no está marcado con nada, usted entra literal a vivir todo por primera vez, a vivir todo nuevo, entonces, o sea, esa primera experiencia no está sugestionada como a algo, entonces uno lo vive de manera más libre, como más desenfrenada, y por eso creo que duele tanto, porque uno se entrega demasiado, porque claro, es como los niños, si un niño, no sé, nunca se ha caído, entonces empieza a dar sus primeros pasos, se para, va y se va contra lo que sea y ya pues, no tiene la experiencia. Y creo que la primera vez en forma amorosa es así, uno es como un niño aprendiendo a caminar, que uno se para súper emocionado, qué rico, arranca a caminar y, my God, y así es. Muy cierto. Ahí es donde decidimos qué aprender y qué, bueno, no, de todo se aprende, qué poder, digamos, volver a implementar y qué no. Por Ay, ejemplo, ajá, por ejemplo, cuando yo, bueno, no sé si a ti te ha pasado porque no sé si hayas trabajado en instituciones, tú has trabajado siempre como más como independiente, pero cuando yo empecé, por ejemplo, en la psicología en instituciones, me choqué contra el mundo, literal, porque uno va muy sí, o sea, le va a ayudar a mucha gente, a las personas, esto, lo otro, y uno en las instituciones se encuentra con tantos limitantes, o sea, que uno quiere ayudar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero de igual manera, por, no sé, por procesos internos o simplemente porque hay personas que limitan los procesos que tienes que hacer, entonces fue como, hay un choque bastante grande. y eso es mucho más de eso, por lo menos yo he hecho acompañamiento social
en colegios de diferentes estratos sociales. Entonces, los mismos limitantes que uno encuentra en un estrato 1 y 2 o en una zona de conflicto o en un pueblo, no son los mismos que de pronto uno encuentra en Laureles, estratos 4 5, Poblado. Incluso hay limitantes mucho más tesos. A mí me pasó que yo entré muy predispuesta cuando los colegios eran en barrios, digamos, un poquito más marginados, con más conflicto. Yo entré mucho más predispuesta que a los colegios de estratos altos. Y me encontré con un choque más fuerte por el poder adquisitivo en Ajá, los colegios de estratos altos. Yo decía, total. o sea, literal, el dinero mueve lo que sea, disfraza lo que sea y se encuentra uno con muchas cosas. Y eso, o sea, el hecho de los limitantes de uno no saber hacer las cosas por primera vez, o sea, eso es algo súper teso. Cuando se presenta una primera vez en algo nuevo que tú ni siquiera te habías planteado en el escenario, yo creo que nosotras como psicólogas estamos constantemente, por lo menos nosotros que acompañamos terapia clínica, todos los días estamos con el desafío de la primera vez en algo nuevo. A mí me han llegado cosas que yo ni siquiera en mis años de estudio, ni siquiera con la experiencia que tengo previo con otros pacientes, ni siquiera en mi vida personal, se me han presentado escenarios que no, yo digo, pues madre, o sea, esto totalmente nuevo, yo cómo lo abordo, no tengo la experiencia, ni siquiera lo había planteado en mi cabeza, o sea, ni siquiera en un escenario que uno tendría presente contemplar en algún momento, no, cosa literal que a uno lo confronta y uno dice, Dios mío, y hacerlo de la manera errada. Yo creo que eso es de la peor cosa. De las primeras veces es cuando uno actúa en consecuencia creyendo que está actuando bien y resulta que la está embarrando. El aprendizaje que deja las primeras veces cuando uno se equivoca no es el mismo que cuando uno lo hace de forma asertiva. Ujú. Muy cierto. Muchas gracias, Luis, por los taps up. Muchas gracias. Em, sí, tienes toda la razón. Lógicamente no es el mismo aprendizaje. Y también, digamos que lo que traen esas primeras veces es adaptación. ¿Por qué? Porque el ser humano básicamente es adaptativo, ¿cierto? Sí o sí se adapta a los contextos. Lógicamente, al principio, como yo decía ahorita, o por ejemplo para mí a nivel personal, todo trabajo al inicio es complejo, ¿cierto? Uno se le pasan muchas cosas por la cabeza, además cuando son cosas que uno nunca ha hecho, sí podré ser capaz o no, pero uno es adaptativo realmente y si a uno le gusta y si uno lo quiere, pues se va adaptando precisamente a esos cambios. Así es, bueno, no, no sé, por lo menos la primera vez, ay, es que en todo, cuando uno aprende a manejar, cuando uno, no sé, coge una moto, un carro por primera vez, cuando uno adquiere una experiencia nueva, basada por lo menos en la motricidad, en el cuerpo, en el movimiento, cuando uno, por lo menos nosotras que entrenamos, cuando uno va al gimnasio por primera vez, cuando uno, o sea, tantas cosas, tantas experiencias que uno, de verdad, que uno todo el tiempo está haciendo algo por primera vez. Uno todos los días está haciendo algo por primera vez o de pronto de una forma en que usted nunca lo ha hecho y no nos damos a veces ni cuenta, ¿cierto? La experiencia de conocer nuevas personas, la experiencia de cuando uno interactúa por primera vez con cierto, por lo menos nuestro primer episodio. Yo creo que nosotras no somos las mismas de 24 episodios atrás, no tenemos la misma libertad, de pronto no somos así de forma tan espontánea, ¿cierto? Muy cierto, tienes toda la razón. La primera vez en todo creo que es una cosa bien compleja Y y que que muchas genera veces, mucho aprendizaje. y que muchas veces yo creo que uno lo evita, muchas veces, pues en diferentes cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Por los miedos que se presentan. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar,
o miedo a que salga bien o que salga mal, o miedo al que dirán, ¿cierto? Muchas veces por miedo evitamos primera vez en muchas cosas. Miedo al cambio, porque Miedo creemos al- que entonces y todo que, debería seguir igual. y que eso pasa mucho, demasiado. Yo creo que todo el tiempo, miedo al cambio. ¿Por qué nos quedamos en un trabajo que no nos gusta por no probar otro, ¿cierto? Por miedo al cambio, por miedo a no conseguirlo y de pronto quedar sin ese respaldo económico. Creo que pasa mucho ese miedo al cambio que tú mencionas, súper importante en muchas cosas. Cuando yo cuando yo me volví independiente por primera vez, cuando yo tomo la decisión de dejar de ser como pues empleada a volverme independiente o empresaria o emprendedora, yo duré meses, yo duré meses para tomar la decisión, aún sabiendo que era la necesidad o que era lo mejor que me podía pasar. ¿Por qué? Antes de estudiar psicología, yo estudié otra carrera y estaba laborando, o sea, trabajaba y estudiaba, trabajaba todo el día, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, corría para coger clase de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, estudiaba sábados, domingos, entonces, básicamente, pues, era una cosa de locos. Necesitaba mejorar mi calidad de vida en el sentido de tiempo, espacio, porque literal, pues solamente trabajaba y estudiaba, no hacía nada más. Entonces decido emprender, inicio mi emprendimiento, arranco, ya mi emprendimiento de pronto me empezó a moverse y aún así el miedo al cambio no me dejaba soltar un trabajo que me absorbía, que me enfermaba, sentía gastritis, sentía, imagínate, todo un día. O sea, yo salí de mi casa a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Y aún así el miedo al cambio era tanto que yo no concebía mi vida fuera de ese trabajo, Claro, ¿cierto? y que era como lo seguro en ese momento, que es lo que los lleva a tener miedos a los cambios, que creemos que tenemos algo seguro, como en esa zona de confort, que ni siquiera es zona de confort, sino que nosotros creemos que lo es. Exacto, entonces cuando tomo la decisión y decido pues empezar a emprender por primera vez, eso fue uno tiene miedo a fracasar, uno tiene miedo al que lo vea, uno tiene miedo entonces de que tu rutina, tu calidad de vida cambie, uno tiene de todo, o sea, eso es un mar de emociones, ¿cierto? Cierto. Yo tengo una pregunta y creo que no sé si lo mencioné en alguno de los episodios. Yo no soy mm, no creo mucho en las segundas oportunidades. Pero entonces les quiero hacer una pregunta basada como en esta experiencia de la primera vez y es, ¿ustedes creen que solo hay una primera vez para todo? O sea, que uno vive las cosas solo una vez por primera vez. O por lo menos yo puedo experimentar, no sé, pasar por nuevos trabajos y todos esos nuevos inicios pues, pueden ser considerados como esa primera vez. O, Yo o creo que no. uno solo lo vive una primera vez. Yo creo que solamente se vive una primera vez, pero con curva de aprendizaje, ¿cierto? Para saber qué voy a hacer al volver a vivir, digamos, la misma experiencia. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde uno toma la decisión de cómo va a tomar lo mismo. Una nueva relación, por ejemplo, ¿cierto? Tú ya tienes una curva de aprendizaje de esa primera vez y ya decides qué quieres, qué no quieres. En un trabajo es lo mismo, ¿cierto? Tú ya tienes una curva de aprendizaje, entonces vas dispuesta a, bueno, voy a aceptar ese salario o estoy segura que ese salario no lo voy a volver a aceptar, ¿cierto? Creo que hay una sola primera vez con curva de aprendizaje para poder tomar decisión. Y si lo nuevo genera tanta ilusión, tanta curiosidad, tanta expectativa, incertidumbre, o sea, con emociones positivas se podría decir, ¿por qué ustedes creen que nos cuesta tanto lo nuevo? O sea, hacer cosas por primera vez.
O sea, Digo aparte de que lo que hemos hablado del fracaso, del miedo, ¿creen que de pronto, no sé, hay como una respuesta natural a lo desconocido? Porque básicamente lo nuevo o hacer cosas por primera vez es algo desconocido. Entonces es mejor que irnos a lo seguro, quedarnos en esa temida zona de confort. Para mí es temida zona de confort. mira, total, Eh, temidísima. eh, Pero yo creo que sí es esa, es la incertidumbre, lo que de pronto nos dejan avanzar, porque esa incertidumbre te lleva a ti a un montón de pensamientos, ¿cierto? A un desborde de pensamientos de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Entonces, que luego lógicamente se va sumando el miedo, pero yo creo que lo principal es esa incertidumbre. O de pronto como esa responsabilidad que uno asume al momento de iniciar cosas nuevas. O sea, literal, uno, pues no sé, por lo menos, tú estás trabajando, estás en tu rutina, estás en tu cosa y decides, no sé, empezar a vender helados. Entonces, las nuevas responsabilidades que se vienen con eso. Esa es otra cosa o sea, de lo que trae la primera vez en algo. Que si es una primera vez con una relación de pareja, entonces bueno, las responsabilidades que acarrea, que creo que hemos hablado mucho de ella. La primera vez, por lo menos cuando uno inicia algo, un emprendimiento, o sea, es más el miedo como a esas nuevas responsabilidades, quizás. Por ejemplo, sí, también, claro, lo que dices es muy importante, adquirir nuevas responsabilidades que pronto nunca has tenido que son diferentes. Por ejemplo, Luis sí dice que él cree que hay varias primeras veces porque cambia el contexto. Por ejemplo, su primera chamba es muy diferente a la última. Y bueno, sí, también tiene sentido porque, por ejemplo, en los diferentes contextos que él menciona es un ejemplo, el que ponías ahorita, ¿cierto? Una relación de pareja. La primera vez de estar con una persona muy mayor, un ejemplo, ¿cierto? Que de pronto no te pasó en la primera vez, estabas con una persona muy menor. O también en los trabajos, si de pronto tu trabajo fue en una heladería, el que mencionas, ¿cierto? Y que digamos te toque luego trabajar en una bodega, ¿cierto? Son contextos diferentes, tiene sentido también. Yo también me voy más como por lo que dice Luis. Yo sí pienso que no hay como una sola primera vez para algo. O sea, yo creo que cada nueva experiencia, así sea basado en algo que ya hemos hecho, es una primera vez. O sea, yo pienso que cada relación nueva es una primera vez. Yo sí pienso que cuando uno entra a un trabajo es una nueva primera vez. No creo que, o sea, porque es que incluso, pues es que debería ser así. Incluso nuestra carrera y nuestro, o sea, apoyan esa forma de hacer las cosas. Porque entonces usted debería cerrar el ciclo, se supone, tú entras a una relación, la relación se termina, cierras el ciclo, entonces tú por qué vas a iniciar una nueva relación que no sea una primera vez, si tú ya cerraste ese ciclo de esa relación que ya pasó. O sea, yo sí Ujú. pienso que cada Bien. experiencia nueva es una nueva primera vez. Uno conoce a un amigo hoy y es una nueva primera vez. Mañana puedo conocer otra nueva amiga, un nuevo amigo y es otra nueva primera vez. O sea, yo sí pienso que todo el tiempo estamos haciendo cosas por primera vez. Así sea lo mismo, ¿cierto? Tiene sentido, sí, tiene sentido, tiene sentido. Porque cambian los contextos, cambian las personas, todo. Gracias, Vicky. Así es. Pienso que ah, no nos podemos como enfrascar como en, bueno, yo salí de una relación, entonces voy a entrar a una nueva experiencia como si fuera algo que ya viví, porque no, o sea, te aseguro que la nueva experiencia que vas a tener en tu segunda relación ni siquiera se va a parecer. Totalmente diferente, claro. Entonces, es una nueva primera vez. Pues yo lo veo así. Siento que me ha funcionado ver la vida de esa forma porque no entro como comparando, no entro como... Yo cada que inicio algo, pues algo nuevo, yo entro expectante a eso nuevo.
pues yo no entro pensando en que, ay, me va a pasar lo mismo en mi relación anterior, o en este trabajo seguramente voy a conocer personas de miércoles, como en el trabajo anterior, o me va a salir un jefe X, o no, yo sí, a mí sí me gusta, yo sí creo como en la terapia, o sea, cada paciente es un nuevo inicio, ¿cierto? Que creo que alguna vez algún profe nos lo dijo, no recuerdo en ese momento cuál, pero, o sea, cada paciente es un nuevo inicio. Entonces usted se tiene que sacudir y cada paciente es un nuevo inicio. Yo sí lo veo desde esa forma, ¿cierto? Sí, tiene sentido las dos cosas, porque es, por ejemplo, no es tu primera relación. Un ejemplo, puede ser tu relación sentimental número 7, pero es tu primera relación con esa persona. Total, incluso tú estás con una persona, te separas, se dan una nueva oportunidad, un año, 2 años, 3 años, 10 años después, así sea la misma persona, no es la misma relación, Ah, es un no. nuevo inicio. No, y yo creería, es una persona también diferente, uno todos los días cambia, imagínate 10 años después, memoria, hace 10 años tú, por ejemplo, yo digo que uno cambia todos los días, entonces de hecho así uno se dio la oportunidad con una persona 10 años después, es una persona totalmente diferente. A mí me encanta, se puede decir el arte, la magia, o sea, como de reinventarnos todos los días. Y que uno se sorprende a uno mismo con cosas que uno dice, hombre, esto yo no lo hubiese hecho hace un año, hace 6 meses, hace un mes, de esta forma. Y cuando esos cambios son en positivo, o sea, como esa primera vez después de desaciertos. O sea, a mí no les voy a decir que me encanta como equivocarme, fracasar, no, pero no lo satanizo. Yo no satanizo el hecho de pronto cuando las cosas no me salen como yo las planeé o como yo las esperé o como yo las hice, cuando las relaciones no duran el tiempo que yo pensé, hombre, yo me casé pensando que iba a estar para toda la vida, pero tampoco satanizo el hecho de que eso no haya sido así, porque yo tengo los mayores aprendizajes de mi vida, los he rescatado de las cosas que no salieron como yo las pensé, que incluso salieron terribles, que incluso, fue madre, me causaron un disturbio, un cambio, una bomba en mi vida, y yo digo, fue madre, o sea, qué teso haber pasado por eso, pero todo lo que me enseñó, no lo satanizo, yo no satanizo mucho como cuando las cosas no cambian o cuando me equivoco, o cuando trato como de aprender mucho, como de Y esas que, situaciones. ajá, tienes toda la razón y que de hecho lo mencionaba como 2 episodios atrás, cuando uno es consciente de eso, ¿cierto? De que cada cosa que le pasa le está pasando por algo. Por ejemplo, yo soy así, no me está yendo bien en algo, yo sé que tengo que aprender algo sobre eso, ¿cierto? Y de pronto también en ese ensayo de error es el aprendizaje, siempre el aprendizaje. Y cuando tú te haces consciente de ello es mucho más fácil, mucho más ameno, creo que aprendes más, interiorizas más lo que tengas que interiorizar. Yo ya no digo por qué me pasa eso, yo ya digo qué voy a aprender. Ah, ¿para qué? Mira, Exacto. mira, ¿qué me vas a enseñar? Porque, Dios mío, uno, y de la diferencia y de todo, o sea, creo que la primera vez cuando te confrontan, yo soy una persona que me gusta mucho eh, tener un punto de vista y ¿cómo se dice? O sea, cómo mantenerlo. O no soy como de las que, entonces, ay, no, es que yo no lo veo como rosado, yo lo veo como rojo y yo me voy. No, yo asumo una posición y me gusta mantenerme en esa posición y debatir el porqué y el cierto. Pero qué Ujú. chévere cuando llega el punto, y me ha pasado, que me cruzo con personas que me decían, mira, tú puede que tengas toda la razón, esto puede ser así, pero míralo desde este ángulo, y uno dice, wow. O sea, esas primeras veces cuando uno se equivoca. Me encanta, me encanta. Y no es solamente las primeras veces, ¿cierto? Yo creo que, y eso es lo bonito y por eso me gusta tanto la psicología, que uno aprende mucho las personas. De hecho, La diferencia.
cosas en las que tú, por ejemplo, dices que tú puedes ser un ejemplo muy cuadriculada, pero alguien te lo dice de una forma diferente y como, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahorita, la pregunta que te hiciste sobre las primeras veces, ¿cierto? Que yo di mi punto de vista y luego escuchando el de ustedes como, o sea, también tiene sentido. Entonces eso es lo lindo también de aprender de todo. Por ejemplo, acá Luis nos dice que en cuestión de perspectiva, la primera vez que uno tiene una herida, a la segunda es mucho más sencilla, perdón, curarla, en cuestión de perspectiva. Entonces es eso, ¿cierto? Uno aprender desde diferentes ángulos. Es por eso es lo bueno cuando uno tiene escucha. Hay personas que no saben escuchar y que entonces no te escucho porque no piensas igual que yo y ni siquiera se toman el trabajo de puede ser, no puede ser. Lo No importante es aprenden, escuchar. no aprenden desde el punto de vista de la otra persona. Yo aprendo mucho de Ajá. la diferencia. Yo durante mucho tiempo fui muy cuadriculada, se puede decir, como en el círculo donde yo me movía. O sea, yo me relacionaba con ciertas personas que le agradaran ciertas cosas, que, o sea, era muy cerrada con quienes me relacionaban. Y a medida de que me fui viendo muy humana y estudiando una carrera muy humana, o sea, porque creo que no hay, para mí, no hay una carrera y no hay una profesión más cercana y más íntimamente ligada a tu interior que la psicología. Usted al médico va y le cuenta su dolor físico, si usted viene cojeando y el vecino, el celador, el de la tienda le pregunta, ay, ¿por qué está cojeando? ¿Qué pasa? Ay, no, me aporrié. Pero cuando usted viene llorando, la gente le pregunta, usted, ay, mire, no, lo que pasa es que nada, o sea, no hay nada tan cercano, tan personal, tan íntimo como esa relación que uno tiene con un paciente. Pues por eso creo que la Es cierto. psicología es de las carreras más humanas que hay. Entonces, cuando yo me empiezo a ver desde este nuevo rol, desde esta posición, y creo que un poco antes, cuando yo empecé a interesarme en el otro, porque creo que ese es otro tema que nosotros tenemos que tocar, y es el Ajá. hecho de la necesidad biológica del hombre, de la persona, del ser, por ser personas sociales, ¿cierto? Que es una necesidad, nosotros necesitamos de las otras personas y no lo sabemos. Muchas veces ni siquiera lo aceptamos. Cuando yo me di cuenta que yo empecé a ver la vida desde otra forma y empecé a ver la diferencia en el otro y la magia de, o sea, estamos viendo La magia de aprender. el mismo cuadro, estamos viendo la misma imagen y Ángel está viendo desde una forma que yo no logro ver, pero qué chévere que ella lo vea desde esa forma. Quizás no lo veo así, pero te lo respeto e incluso me abre la mente para También tiempo. cambiar un poquito el ángulo, moverme y quizás lograr ver lo que tú ves, ¿cierto? Exacto. Exacto. Y bueno, ya finalizando, yo creo que resumiendo, cada nueva experiencia nos trae un aprendizaje, ¿cierto? Sea el que sea el aprendizaje. Tratar de pronto de ser un poco más consciente, muchas veces no somos muy conscientes de lo que nos pasa o de lo que tenemos ahí enfrente para aprender. De pronto tratar de ser un poco más consciente con eso del aprendizaje, porque así es que aprendemos a tomar decisiones en pro a lo que queremos y a lo que no queremos repetir. No sé tú qué puedas resumir. Para mí se resume pues como en eso, aprendizaje. Y yo creo que tener claro que todos los días vamos a encontrarnos con cosas nuevas, ¿cierto? O sea, todos los días estamos viviendo una primera vez. Cada día es una primera vez, es una oportunidad. Solo el hecho de usted levantarse, abrir los ojos, ya tiene una nueva oportunidad y una primera vez para casi todo. Incluso dentro de las rutinas, dentro de sus relaciones, dentro de las cosas que usted viene haciendo igual durante muchos años. ¿Cierto? Uno La- todos los días se levanta con una oportunidad de hacer las cosas de diferente forma. Incluso a Exacto. veces en barra, uno hoy pudo tener un día, pues madre, el día perfecto, la cita perfecta y mañana se levanta y o sea, fue un desastre. Entonces, tener eso, ser conscientes,
del hoy creo que es la oportunidad más bonita para uno disfrutar y hacer cosas por primera vez. No somos conscientes del hoy y no somos conscientes de que el hoy es la única oportunidad para vivir esas nuevas primeras veces o esas nuevas primeras veces. No hay otra oportunidad de hacer. Mañana quizás no se sabe, ¿cierto? Total. Tienes Entonces, toda la eso razón. de fingirnos, de negarnos, como a hacer las cosas de forma diferente o disfrutar las cosas por primera vez. Entonces, bueno, básicamente el aprendizaje para mí del episodio de hoy es eso, que tenemos una primera vez diariamente. En todo, en Diaria. cada paso, en cada circunstancia que nos encontremos en nuestro día a día, hay una primera vez para todo, ¿cierto? Ya tú decides de qué forma esa primera vez va a marcar tu vida o va a marcar tu experiencia laboral o va a marcar tu experiencia en relaciones, bueno, ¿cierto? Porque ¿qué tanto vas a rescatar de esa primera vez? ¿Qué tanto te vas a llevar para la casa? ¿Qué tanto vas a aprender? ¿Qué tanto vas a interiorizar? ¿Qué tanto vas a guardar acá? Y así. Muy cierto es lo que dices. Cada día es una oportunidad para hacer las cosas diferente. A mí me encanta, o sea, el solo hecho de la incertidumbre de, de no saber qué viene mañana. Creo que es el solo hecho de podernos permitir hacer las cosas por primera vez todos los días. Creo que es un privilegio. Y es un privilegio para hacer las cosas de la manera en que más te haga feliz, más tranquilidad te dé, más paz te dé, y no someternos como, hombre, si tú tienes todos los días una oportunidad de hacer algo por primera vez, toma la decisión de hacerlo que te haga feliz. Pero entonces lo que tú decías, nos quedamos, es tanto el patrón y es tanto que nos quedamos todas las veces en un trabajo que no disfrutamos, en una relación donde ya no somos felices, con amistades que ya no nos aportan nada, con familia tóxica que nos agrede todo el tiempo. Entonces, no, usted tiene hoy una oportunidad de hacer las cosas por primera vez de manera diferente. Y bueno, es un privilegio que tenemos todos, ¿cierto? Tenemos ese privilegio y tenemos poder de decisión. Entonces ya saben lo que aprendimos el día de hoy. Muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron de inicio a fin, los que estuvieron en medio, al final, en todo momento. Gracias por sus experiencias, por compartir con nosotros en Hoy Sin Filtro Podcast. Y nos vemos mañana, 10:30 p.m. Gracias, gracias a todos los que estuvieron. Hoy sí Filtro Podcast. Chao. Chao, chao.